¿Qué son los derechos hereditarios en una herencia? Se pueden vender, se pueden transmitir, se pueden repudiar. En este vídeo les vamos a dar todas las opciones que tienen ustedes cuando les aparecen los derechos hereditarios para que tomen la mejor decisión posible. Primero, ¿qué es un derecho hereditario? Cuando se produce el fallecimiento de alguna persona y cede una herencia a favor de unos herederos, en un primer momento lo que se generan son derechos hereditarios por parte de los herederos. Me explico. Es decir, los herederos van a tener, en función de lo que se deje en el testamento o no testamento, en función de que exista testamento o no testamento, van a tener unos derechos sobre unos determinados activos o sobre unas determinadas cuentas o sobre unos determinados fondos de inversión o sobre unas determinadas acciones o sobre unos determinados pisos. Esos derechos, y como nunca mejor dicho la palabra dice, da derecho a. ¿Derecho a qué? Da derecho a aceptar la herencia que requiere que sea por parte de todos los herederos, cosa que en caso de que no suceda, ahora hablaremos qué es lo que pasa. Si aceptamos esa herencia, lo que pasa es que entonces pasaremos a tener un derecho pero ya distinto, porque ya entonces tendremos un derecho a obtener cierta parte de dinero o un derecho sobre un proindiviso que es una parte de propiedad. Pero cuando tenemos la herencia antes de aceptar, lo que tenemos es un derecho, el cual puede ser vendido, sí. ¿Recomendación de hacerlo? No. ¿Por qué? Por tres cosas. Fundamentalmente, los derechos normalmente se venden por tres situaciones. Una, por la falta de liquidez a la hora de pagar los impuestos, porque resulta que la herencia en un determinado momento, el pago de los impuestos nos supone más que lo que realmente tenemos que pagar. Dos, conflicto con el resto de herederos. No quieren aceptar la herencia y entonces ante esta situación, ¿qué es lo que pasa? Que tienen bloqueada la herencia. A partir de ahí hablaremos de la interpelación notarial, requeriremos sumar más del 50% de los derechos hereditarios para poder establecer esta situación de desbloqueo dentro del notario, ya que si no tendremos que ir al juzgado e incluso nos encontraríamos con la posibilidad de tener que nombrar un contador partidor y las cosas ya pues se eternizan bastante tiempo. Y la tercera opción es porque existan un determinado número de deudas dentro de la herencia y las personas no quieran tener complicaciones. Ante eso existe la posibilidad de poder aceptar la herencia a beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden aceptarlo y los bienes responderán, o sea, las deudas responderán hasta el importe de los bienes. Si existe un diferencial se lo llevan ustedes y si queda un resto las deudas quedarán canceladas. Entonces, ¿por qué comentaba que no es interesante vender los derechos hereditarios? Depende en qué situaciones. No es interesante cuando la situación viene de un conflicto familiar porque las empresas que pueden comprar derechos hereditarios, ojo, y nosotros los compramos, nosotros siempre somos la última línea roja a la que deben acudir en este caso, les vamos a pagar un importe muy inferior al del mercado. ¿Por qué? Porque este procedimiento anterior que nosotros les hemos comentado a ustedes el procedimiento de interpelación notarial solamente puede ser realizado por herederos o legatarios. No puede ser realizado por personas que compren derechos hereditarios. Con lo cual, cualquier empresa que le compre a usted los derechos va a verse obligada a tener que ir al juzgado a desbloquear la herencia en caso de que los otros herederos no quieran aceptarla. Con lo cual, a lo mejor estoy hablando que le van a pagar a usted como mucho un 20 o un 25% de lo que puedan valer esa parte. Entonces, lo interesante es conseguir desbloquear la aceptación de herencia para luego sí ya generar una parte sobre si es sobre un inmueble y entonces se generaría lo que se llama un proindiviso, que es disponer de un inmueble de forma partida o un porcentaje sobre el mismo con otras propiedades. Entonces es mucho más sencillo porque las ventas de los proindivisos son mucho más sencillas de tramitar. Cuando decía también que no es interesante realizar la venta de los derechos hereditarios, es que cuando se realiza la venta de los mismos existe un plazo durante el cual la persona que los ha comprado en los siguientes 60 días tiene que comunicar al resto de herederos que han sido adquiridos y bajo qué condiciones, porque los otros herederos tendrán un derecho a poder recomprar esos derechos, nunca mejor dicho, en el mismo importe en el que se hayan vendido. Siempre existe la posibilidad de renunciar a los mismos o de repudiarlos. ¿Contra quién? A favor de otros herederos o a favor de en un momento dado del Estado si se acabasen acabando todos los conductos. Entonces esa es un poco la explicación. Entonces, para intentar abreviar, que es una situación un poco complicada, recordamos que cuando se genera una herencia lo que tienen ustedes son unos derechos hereditarios que le dan
derechos sobre unos determinados activos, que pueden ser pisos, o pueden ser inmuebles, o pueden ser cualquier tipo de situación, cuentas, acciones o demás. Pero recordemos que esos derechos pueden ustedes aceptarlos, repudiarlos o venderlos, ¿vale? Es importante. A partir de ahí, ustedes ya tienen que valorar esta situación, como pueden ver si les puede interesar o no interesar. Muchas gracias.